¿Qué tal? Muy buenas. El día de hoy venimos a exponer sobre el tema de cálculo integral, el método de arandelas, donde estamos integrados por equipo Reinaldo Román Barranca y un servidor Gustavo Morales Cruz. En primera intención vamos a exponer el método de arandelas de forma teórica y seguido de esto, para que quede más claro, un ejercicio desarrollado. Y bueno, ¿qué es el método de arandelas? Bueno, el método de arandelas o washer es una extensión del método de discos para sólidos huecos, donde se tiene un radio interno que se representa con una R minúscula y un radio externo que se representa con una R mayúscula de la arandela. En términos generales, este método se utiliza cuando el eje de rotación se encuentra a una distancia de la función que formará el sólido. Y bueno, este espacio entre el eje y la función crea un hueco en el sólido. Por esto mismo se necesita restar el área del hueco al sólido en revolución. El volumen del disco hueco o arandela se calcula por la diferencia de volúmenes de los cilindros de radios R1 y R2 o radio menor y radio mayor, respectivamente, de la fórmula. La fórmula que representa para el método de arandelas, que sería V igual a V2 menos V1 menos pi de radio al cuadrado sobre 2. Bueno, para 2. B menos pi r, 2b igual a pi por r cuadrada para 2 menos r cuadrada para 1 por b. Donde a continuación mi compañero explicará un ejercicio que lleva esta fórmula para que sea explicada detalladamente y entendible. Mi nombre es Reinaldo Román Barranca y el día de hoy vamos a ver un pequeño ejemplo en la manera que se aplica el método de arandela en el cálculo integral. A continuación se verá un claro ejemplo en la manera que se utiliza o se aplica el método de arancela en el cálculo integral. Primero tenemos que leer el texto o el problema que vamos a estudiar. Bueno, nos dice hallar el volumen del sólido que gira al entorno del eje Y. La región limitada está dada por la función f de x es igual a 6x y g de x es igual a 2x al cuadrado. Primero vamos a ubicarnos en el primer paso. El primer paso nos dice que debemos de establecer los puntos de corte. Como pueden observar, ya está representada las dos funciones. 6 de x es igual a 2x al cuadrado y lo vamos a igualar para obtener los puntos de corte, o también se le puede denominar raíces. Las raíces son las que hacen cero a las funciones. Bueno, tenemos que mandar el 6 de x al otro lado después del signo igual, de esta manera, un signo negativo. Después se tiene que realizar la factorización. 2x menos 6. Como pueden observar, así queda la factorización de estas dos funciones. Bueno, como primer raíz tenemos x1 es igual a 0. Para saber si el 0 es como una raíz de la factorización, debemos de realizar la comprobación. 0, sustituimos el valor de 0 en la variable x. Realizamos la operación. Nos queda 0 es igual a 0. 0 menos 6 nos da menos 6.
0 es igual a 0 por menos 6 nos da resultado como 0. Ahora nos vamos para encontrar el segundo raíz. Tenemos que despejar la variable x de estos dos términos. De esta manera tenemos que despejar x de estos dos términos como lo había mencionado. Mandamos el 6 a aquel lado, después del signo igual, dividimos el 6 entre 2, nos da como resultado 3, que es como segundo raíz de esta factorización. Ahora podemos comprobarlo. Bueno, así imaginemos. Tenemos que sustituir el valor de 3 en esta factorización. 3 es igual a 0. 3 colocamos 2 por 3, 6, 6, 0. Nos da como resultado 0. El segundo paso es realizar dos tablas de valores. Primero debemos de establecerle los valores a la variable x. Como pueden observar, va de 0 a 3 unidades. Estas unidades lo debemos de sustituir en la función y es igual a 2x al cuadrado para obtener la variable y. Bueno, si sustituimos 0 en la función 2x al cuadrado, nos va a dar resultado como 0. Ahora vamos con el número 1. 1 al cuadrado por 2 nos va a dar resultado 2. 2 al cuadrado por 2 nos da resultado como 8. Ahora con la unidad 3, 3 al cuadrado nos da 9, multiplicado por 2 nos da 18. Ahora vamos con la segunda tabla de valores. Como pueden observar, la variable x toma valor de 0 a 3 unidades. Sustituimos 0 en la función y es igual a 6x. 6 por 0, 0. 3 por 6 nos da 18. Como pueden observar, así tomamos los valores de y en la función. A continuación vamos a seguir con el ejercicio como tercer paso. Consiste en graficar las funciones. Como puede observar, ya lo tengo graficado. Pues nuevamente lo voy a graficar para mostrarle en la manera que lo realicé. Para eso nos vamos en la tabla de valores que queda ubicada aquí. Podemos observar que encontramos 4 coordenadas al momento de sustituir la variable x en la función. Y en la segunda tabla podemos observar que obtenemos 2 coordenadas cuando realizamos la misma operación de sustituir la variable x en la función de 6 de x. Estos puntos los tenemos que ubicar las coordenadas en el plano cartesiano para poder graficar. Ubicamos 0,2, queda representada aquí. El segundo queda representada como 1,2, queda el valor aquí. 2,8 por aquí, 3,18, hasta aquí llega el punto. Ahora realizamos la gráfica, trazamos la línea curveada. Se preguntarán por qué es una línea en curva, porque estamos trabajando con una función cuadrática y su principal característica es que se forma una gráfica de parábola. Ahora tenemos que ubicar las coordenadas de la segunda tabla, que es esta, que es la función 6x. Primero tenemos 0,0, queda ubicada aquí. El segundo es 3,18, queda representada hasta aquí. Como puede observarse, ya realizamos las gráficas y lo trazamos. Esta zona que se ve remarcada aquí es la zona maciza o el área limitada de la gráfica. Ahora imaginemos
que esta zona gira al entorno al eje Y para formar el sólido de revolución y que esta parte queda representada como el reflejo de esta zona, queda representada como la zona de esta parte, queda reflejada para formar el sólido de revolución. En esta figura se puede mostrar más o menos la manera que queda el sólido de revolución una vez que es rotado por el eje Y. Esta sería la parte maciza o el área limitada del sólido de revolución y el centro sería como la parte hueca que se forma al momento de rotar esta área limitada por el eje Y. Así queda representada el sólido de revolución de esta gráfica. Ahora, el problema nos pide calcular el volumen del sólido de revolución de toda esta parte. Pues para eso tenemos que imaginarnos que está conformado por partes que la vamos a representar como arandela o por disco. En este caso estamos trabajando o vamos a aplicar un método de arandela. A continuación vamos a seguir con el cuarto paso del problema, que consiste en encontrar el valor de radio interno, el radio externo y la altura. Pues para eso tenemos que tomar una parte de la arandela, como ya la había mencionado en el tercer paso. Este es el sólido de revolución y tomamos una parte que la vamos a denominar arandela. Ahora, para encontrar cómo se representa el radio interno, cómo lo ubicamos en la arandela, bueno, para ubicar el radio interno tenemos que establecer un punto en el centro del hueco del sólido de revolución. Hasta esta medida va a representar el radio interno. El radio externo representa del centro hasta aquí, representa el radio externo. Y la altura va de este punto hasta este punto, que es la altura del sólido de revolución o la arandela, que representa el diferencial de Y. Ahora, tenemos que establecer la función 6x para encontrar el valor del radio interno. Tenemos que despejar x. Tenemos que despejar x. X, pasamos de este lado doble y. Este va a equivaler R. Este va a equivaler R interno. Ahora nos vamos en esta parte. Para obtener el radio externo debemos de establecer primero la función 2x al cuadrado. Tenemos que despejar x. Bueno, aquí ya lo había hecho. 2x al cuadrado es igual a y. Despejamos x. El número 2 lo ubicamos hacia abajo. Y establecemos la raíz cuadrada que representa el exponente de x. Este representa a r externo, representa a r externo. Así en la manera que conseguimos el radio interno, el radio externo y la altura que representa el diferencial de y. Para así aplicar el método de la arandela y calcular el volumen de toda esta parte del sólido de revolución. A continuación vamos a ver el quinto paso para poder calcular el volumen de la arandela que se escogió del sólido de revolución que se obtuvo al momento de graficar las dos funciones. Para ello vamos a utilizar esta fórmula o el método de arandela, que es pi radio al cuadrado por altura menos pi radio al cuadrado por altura es igual a pi el radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado por altura.
Es aquí donde queda simplificado de esta operación. Ahora debemos de realizar la sustitución de esos valores en la fórmula. Colocamos diferencial de volumen es igual a pi, abrimos corchete, abrimos paréntesis, colocamos lo que equivale a radio externo y lo elevamos al cuadrado, menos el radio interno, lo elevamos al cuadrado, cerramos corchete, colocamos diferencial de y. Nuevamente, diferencial de volumen es igual a pi, corchete, y medio, que es el resultado de esta operación de raíz cuadrada de y entre 2 elevado al cuadrado, nos da el resultado como y medio menos el resultado de esta operación de y al cuadrado entre 6, nos da el resultado de y al cuadrado entre 36. Cerramos corchete, colocamos diferencial de y. Ahora, para poder calcular el volumen de todo el sólido de revolución, debemos de integrar, pues para ello debemos de calcular cuándo equivale el límite de integración. Como se puede apreciar en la gráfica, va de 0 a 18, que es lo que va a equivaler el límite de integración. Bueno, nos queda la fórmula, símbolo de la integración, diferencial de volumen es igual a límite de integración, pi, abrimos paréntesis, y medio menos y al cuadrado entre 36, cerramos paréntesis, diferencial de y. Ahora dejemos de integrarlo y nos queda como volumen es igual a límite de integración, pi, abrimos paréntesis, y al cuadrado entre 4 menos y a la cúbica entre 18 y límite de integración. Este resultado dio como la integración de esta parte. Bueno, se preguntarán cómo es que integramos. La variable y, como tiene un exponente imaginario que equivale a 1, debemos de agregarle otro valor que va a ser 1 y por lo tanto va a sumar 2 y lo colocamos hacia la parte de abajo. Aquí se hace lo mismo, el signo menos queda por igual, y al cuadrado le sumamos 1, nos queda como y cúbica, y el número 3 que queda representada en la parte de arriba lo multiplicamos por 36 y nos da el número 18. Así lo realizamos en esta parte también. Ahora debemos de sustituir los límites de integración en la fórmula del volumen. Volumen es igual a pi, abrimos paréntesis, colocamos primer límite de integración, que es 18 al cuadrado entre 4 menos 18 cúbica entre 18. Esos son los límites de integración para poder calcular el volumen. Le restamos el otro límite de integración que equivale a 0, lo llevamos al cuadrado entre 4 menos 0 a la cúbica entre 118. Ahora realizamos las operaciones siguientes. Volumen es igual a pi, 324 nos dio de la operación de 18 al cuadrado entre 4 menos 832, que nos dio el resultado de 18 a la cúbica entre 118 es igual a pi. Realizamos la operación correspondiente, multiplicamos 324 por 118 y nos da el resultado como 34.992. Ahora realizamos la siguiente operación, que es 4 por menos 505.832 y nos da el resultado como menos 23.328. Y realizamos la multiplicación de 4 por 108 y nos da como resultado 432. Ahora debemos de realizar esta operación, que es 34.992, le tenemos que restar 23.328 y nos da el resultado como 11.664 entre 432. Si realizamos esa operación nos da como 27 unidades, como 27, y lo multiplicamos por el valor de pi y nos queda como 27 pi. Es así en la manera que se calcula el volumen del sólido de revolución, que queda como resultado 27 pi. 27 pi
es el volumen de este sólido de revolución que se encuentra en el problema. En el problema nos pidió calcular el volumen del sólido de revolución que se obtiene al momento de girar por el eje X la función f por la función sec y la función 2x al cuadrado, que se obtuvo un sólido de revolución y por lo tanto su volumen es 27 pi. Es el resultado final de todas las operaciones. Para concluir con este trabajo del método de arandelas, se presentó una pequeña introducción sobre qué era este tema, y después se realizó un ejemplo aplicándolo con su fórmula para desarrollar un sólido con huecos sobre la arandela que contiene. Espero les haya gustado. Muchas gracias.